que están bien cerca de mí. Vamos a esperar que él deje de hacer lo que está haciendo. Está bien, pues, tranquilo. Entonces, y no le puedo decir eso, que si está con el celular, capaz que le diga. Así que, yo quiero que piensen en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús iba a un lugar, había mucha gente que estaba cerca de él, ¿sí o no? En los evangelios ahí dice, siempre Jesús estaba rodeado de mucha gente. Y entre toda esta gente había 4 tipos de personas. Estaba la multitud. La multitud seguía a Jesús, pero la multitud, vamos a hablar un ratito. Aparte de la multitud, estaban los religiosos. Siempre había un religioso, siempre había un fariseo que estaba esperando a ver que Jesús metiera las patas, según él, para empezarlo, para ver qué le hacía, para difamarlo. Siempre había alguien, incluso mucha gente, muchos de esos religiosos intervenían. Y ahí podemos ver en la Biblia cuando ellos intervienen a preguntarle cosas a Jesús. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a venir a la iglesia. Y venir a la iglesia no es malo, obviamente. Pero venimos a la iglesia y nos vamos igual de aquí. Eso es religiosidad. Porque usted está siendo fiel a un culto, a una hora determinada, de un día determinado, pero no está siendo fiel a la palabra que sale de aquí. Entonces eso es religiosidad. Yo hoy tuve un conflicto religioso en la mañana y el pastor Francis se lo puede decir. Porque iba a predicar con camiseta. Quiero aclarar, hermanos, que yo jamás vendría a predicar en camisetada. Esto es formal, o sea, obviamente. Pero para mí es primero la identidad del caché. Y después de Jesús, mi identidad está aquí, en All Access. Y estamos celebrando 5 años. Y por eso yo me di la camiseta. Le pregunté a mi pastor, le hablé y no me contestaba. Y yo, Dios mío. Y la prueba de eso, que me trajeron esa camisa. Y sí, probablemente esté más chiva que esta. Pero esta no significa lo que significa esto para mí. ¿Y sabe por qué? O sea, yo le dije, porque yo estaba partida, o sea, algo tan simple, pero que podía realmente marcar a más de un religioso que iba a decir qué informalidad en el culto. Y probablemente no iba a escuchar la palabra porque, uy, con camiseta, ya no vuelvo a ir. Eso es religiosidad, hermano. Esto es religiosidad. Y muchos de nosotros a veces somos así, y yo también. ¿Quiénes más andaban con Jesús? Sus seguidores, la gente que aprendía de él, la gente que Jesús había depositado poder. San Pedro sanaba con la sombra, ni sabía quizás, y sanaba. Los discípulos tenían ese poder de hacer milagros también en el nombre de Jesús. Eran usadísimos por Dios y estaban a cada paso con él. Yo les decía ayer a los jóvenes, imagínense a Jesús cuando tenía que ir de una ciudad a otra. Ahí nada que en el carro, o sea, apatía, ¿verdad? Imagínense qué chivo ser seguidor de Jesús y andar por esa vereda, por esos bosques, con Jesús, caminando con él, recostándose ahí, por ahí, a la sombra de un árbol, leyendo. Los seguidores de Jesús. Y hay otro grupo que ya lo vamos a ver. La multitud. Le dije que eso era el primero, pero lo vamos a ver ahorita. Yo quiero que me acompañen a Mateo 9, del 20 al 22.
hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Vamos a leer este pasaje en 3 evangelios diferentes, porque cada uno tiene algo importantísimo que usted tiene que saber. Ahora nos vamos a ir a Marcos 5. Marcos 5, del 24 al 34. Ojo con el primer versículo que le voy a leer. Amén. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes y le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y ahora vámonos a Lucas 8. Lucas 8:43. No crea que gana que como no leyó la Biblia en la semana, pero vamos a leer. No, es que cada evangelio dice algo claro. Pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Cierra sus ojos, ahí donde está. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su petición? ¿Qué es lo que usted espera obtener de Jesús ahorita? Jesús está pasando por este lugar y todos nosotros somos una multitud. ¿Cuál es su necesidad? Así con sus ojos cerrados, imagínese ese momento. Una multitud, había tanta gente ahí y Jesús iba pasando. Y estaba esa mujer que hace 12 años tenía esa enfermedad. Esa mujer era considerada como inmune. Salvador.
Reconocemos que tenemos necesidad de ti, Señor. Reconocemos que no podemos más, que necesitamos tocar el borde de tu mano. Gracias, Espíritu Santo precioso. Puede tomar su asiento. No hemos terminado todavía el culto. Falta mucho. Siempre yo pensé que esta era toda la historia del borde del manto de Jesús. La mujer fue sana y qué bueno. Pero que hay muchísimo más. Pero le vamos a poner pausa y vamos a seguir después con esto. Hablamos que había muchos tipos de personas que andaban donde Jesús andaba. Estaba la multitud, que lo acabamos de leer aquí. Había mucha gente que andaba donde Jesús andaba. Pero ¿sabe qué pasa con la multitud? A veces la multitud solo quiere los panes y los peces. A veces la multitud solo quiere que el muerto se levante. Estaban los seguidores, estaban los religiosos, pero había otro grupo más, y de eso se trata esto. Por eso yo le dije a ellos que tocaran la alabanza al principio, porque ese otro grupo de gente, para ellos es esto que vamos a seguir. Todos nosotros podemos obtener de Jesús la sanación de nuestra necesidad, porque Él es fiel. Pero de aquí en adelante, esto es para el remanente que quiera ser la persona que Dios está buscando. Quiero que vayan a Juan 13:23. Juan 13:23, en la versión Reina Valera primero. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Hay una versión que me encantó y se la voy a leer, que es la versión de la Biblia de las Américas, digamos. Ahí está. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Pastor, venga. Vamos. Dale, cariño. Hermano, yo los quiero a todos. A todos. Pero yo a muy poca gente aquí podría dejar que hiciera esto. A muy poca gente. Y él dice con Fabio, ahora lo vamos a ver. Pastor, ¿usted dejaría que cualquiera aquí, que no fuera tal vez su papá o su esposa, hiciera eso? ¿Abrazo? Eso solo puede hacerlo
puedo hablar porque siempre estoy nerviosa. Gracias. La multitud, los religiosos, los seguidores a quien Jesús usaba. Es perfecto ser de la multitud y saber que Él tiene el poder para hacer grandes cosas. Es perfecto ser seguidor y saber que Dios puede usarlo. El problema de la multitud es el origen. Mucha gente solo esperaba en los milagros y no al Dios de los milagros. Muchos de sus seguidores solo querían ser usados por Dios, solo querían los aplausos de la gente, solo querían las luces, los reflectores sobre ellos. Pero había otro grupo, que era el grupo de los íntimos de Jesús. Juan era íntimo de él, porque Juan pudo hacer lo que la Dada hizo. Ella pudo escuchar los latidos de mi corazón. Juan podía hacer lo que hizo el pastor Fraser con la pastora Lorena. Y mucha gente dice que Juan era el consentido de Jesús y que por eso era en tanta confianza con él. Los consentidos, Pedro, Jacobo y Juan, porque hay otro tema aparte. Quiero decirle algo que a mí me abrió el cerebro. Jesús no eligió a Juan. Juan eligió a Jesús. Y por eso Juan podía escuchar los latidos de su corazón. ¿Por qué yo partí la prédica? Porque aquí hay gente que cree que Jesús puede hacer cosas en su vida. Y gloria a Dios porque lo va a hacer en el nombre de Jesús. Pero hasta ahí. Esto es para aquellos que digan, ni siquiera me importa mi necesidad, ni siquiera me importa mi problema, ni siquiera me importa. Aunque Jesús no me bendijera nunca en mi vida, yo lo amo a Él. Yo quiero todo de Él. Yo quiero abrazarlo. Yo quiero que Él me abrace. Yo quiero sentirlo. Yo quiero escuchar su corazón. Aunque mañana yo perdiera todo. Como Job. Para esa gente es eso. Para el remanente de este lugar. Que no importa yo, ya no importa usted. Solo importa a Él. Juan era ese, de todos sus seguidores, de todos los religiosos, de toda la multitud. Juan prefirió a Jesús. ¿Saben qué significa esto? Gracias, más o menos se lo expliqué el domingo pasado. Jesús nos habla en códigos en la Biblia. Hay cosas que esto es Juan, pero ese es Juan. Yo no, pero usted tiene que codificar ese código de Juan para aplicarlo en su vida. Y en 5 años el Señor nos ha dado muchos códigos a nosotros. Y el código del Señor, y yo lo entendí hasta esta prédica que yo hice. El código del Señor, porque Dios habla por temporadas, es iglesia. Yo quiero ser el primer lugar. Ese es el código de Dios. ¿Cómo va a decodificarlo usted para su vida? Esa es su responsabilidad. Pero el código de Dios es: yo quiero ser el primero. Porque yo te amé primero. Dios está buscando una generación que hoy diga: yo te amo más que a todo lo que hay en este mundo. Usted puede decir: yo no puedo ser como Juan. Juan era Juan. Juan era el apóstol del amor. Yo tengo demasiados defectos.
demasiado humano, yo soy muy bravo, yo soy muy celoso, yo soy muy egoísta, yo no puedo ser como Juan. Juan seguramente fue tan lindo y tan bueno, y por eso Jesús lo amaba tanto, porque Juan quizás uno o dos pecados hizo en su vida y ya. Era tan bueno Juan, que si yo fuera como Juan de chico, ahí sí. Yo también pensaba que Juan era guapo y que por eso era que llegaba a tocar los latidos, a escuchar los latidos de mi corazón. Pero el Señor nos permitió leer una porción de un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes. No se imagina cómo lloré cuando leí a Juan. Yo soy lejos de ser llamada un apóstol de ser llamada apóstol en primer lugar. Pero cuando leí la vida de Juan, yo no podía creer que tan parecida era Juan. ¿Sabe usted que Juan, antes de que Jesús transformara su vida, él era la persona más egoísta del mundo? Él y su hermano le llamaban los hijos del trueno, ¿se imagina? O sea, y mire, y ahí en el libro empezó a decir, o sea, fue una revelación para mi vida. Yo nunca pensé que Juan era así. Juan era mal encarado. ¿Sabe usted que una vez Juan iba pasando y había un hombre que estaba sacando demonios en el nombre de Jesús? Y Juan se la picaba tanto y era tan egoísta que le dijo: momento, vos no podés hacer eso. ¿Cómo va a usar el nombre de Jesús? Solo nosotros lo podemos usar. Deja de hacerlo. O sea, el pobre hombre se quedó endemoniado. Porque Juan no dejó que el otro ministrara, porque no era de los 12. ¿Qué? El apóstol del amor hizo eso. El apóstol del amor hizo eso. Pero ¿y entonces? ¿Por qué? ¿Por qué llamado al apóstol del amor? Porque Juan le bastaron 3 años con Jesús para que su peor debilidad se convirtiera en su mayor fortaleza. Y el jueves hablábamos con los líderes de Olaxis y decíamos: ¿cuál es? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida a través de Olaxis en 5 años? Unos tienen 1 año, otros tienen 2, otros 5 y así. Y todos empezamos a hablar qué era lo que Dios había hecho. Y llorando y ahí, agradeciéndole a Dios. Y le voy a contar lo que yo dije, no porque yo wow. Antes yo era super líder en el mundo. O sea, usted no sabe cuánta gente fuma porque yo lo induje a que fumara. Hay mucha gente que era bien tranquila, pero empezó a salir conmigo y empezó a tomar. Yo era líder para lo malo como no tenía idea. Me preguntaron en una entrevista, mire, ¿cuál es su mayor virtud? Y yo le dije que el Señor ha formado mi liderazgo para mi música. Y ahora tengo la capacidad de liderar para el reino de Dios. Que no lo hago bien a veces. Por supuesto que cometo muchísimos errores como líder. Pero la peor debilidad que yo tenía, 5 años con Jesús, la han vuelto mi mejor. Y eso le pasó a Juan. Juan llegó a ser el apóstol del amor, porque se dejó ser transformado por Jesús. Porque le dijo a Jesús: yo te elijo a ti antes de las cosas que puedes hacer a través
a ti antes que los beneficios que yo pueda obtener de estar contigo. ¿Cuál es su debilidad? Si estuviéramos en una entrevista, siempre preguntan eso en las entrevistas. ¿Cuál es su mayor debilidad y su mejor fortaleza? ¿Cuál es? Eso que a usted le da pena de sí mismo. Si usted hoy le dice a Jesús, yo te elijo a vos y yo te doy mi corazón para que vos me transformes, en el nombre de Jesús yo le digo, eso va a llegar a ser un testimonio después. Eso por lo que usted llora ahora, ni se imagina cuánta gente va a ayudar con su testimonio. Yo les decía ayer a los jóvenes, miren, yo sé que siempre cuando estamos que ay, corté o algo así, siempre hay un adulto o alguien más grande que nos dice, mi vida, si después te vas a reír de esto. Y uno en ese momento, lo último que le interesa escuchar es que uno se va a reír de eso. En ese momento no se está riendo, en ese momento se está que se muere. Pero hermano, se va a reír de eso. Hasta yo a mis 28 años ya me he reído de un montón de cosas que antes eran el fin del mundo para mí. Esa debilidad va a ser lo máximo con lo que usted va a ir y va a aconsejar. Y cuando usted esté sentado con alguien y usted esté contándole la maravilla que Dios hizo en su vida, se va a acordar, ay, pensar que esto me quitó la vida. Y ahora es mi testimonio. Ahora es lo mejor que yo puedo contar de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Se acuerda que le pusimos pausa a la mujer del flujo de sangre? A la ex del flujo de sangre, porque ella no tenía ningún flujo de nada. Le retomamos otra vez. ¿Por qué yo lo puse a leer los 4 evangelios? No, 3. Cuando la mujer fue a tocar el borde del manto de Jesús, en ningún evangelio dice que ella fue por sanidad. Ella fue por salvación. A ella en ese momento no le importó si Jesús la iba a sanar. A ella le importó que Jesús la iba a salvar. Y así dice. Es más, en uno de los evangelios dice, y fue salva, y entonces Jesús la sanó. Cuando yo leía eso, yo le decía, Señor, ¿qué pasó con ella después de eso? La peor debilidad de esa mujer, que era su enfermedad, lo que la aislaba, lo que hacía que todos la vieran mal, se convirtió en su testimonio. Ella fue y le contó a todo el mundo lo que Jesús había hecho en su vida. Ahí dice en uno de los evangelios que ahí mismo, delante de todo el pueblo, ella contó lo que Jesús había hecho. Esa mujer, después de eso que hizo Jesús, no se metió con Jesús, porque Jesús todavía estaba ahí, pero fue tal su agradecimiento a Dios que ella llegó a ser de los íntimos del Señor. ¿Por qué? Porque lo puso primero a Él, porque le importó más a Él las cosas de su reino que las cosas que ella necesitaba. Hermano, yo sé que usted necesita cosas, yo también necesito cosas, pero busque al Dios de las añadiduras primero. No deje de servirle a Dios. Cuando menos usted sienta, las cosas van a sorprenderlo como sorprendieron a la mujer. Pero no deje de servirle, hermano, con
entonces yo seguiría influenciando negativamente a la gente, porque mi carne eso quería hacer. Pero un papá que dijo, aquí yo mando, no manda vos, y basta en la iglesia. Y gloria a Dios por eso, porque por eso yo estoy aquí. Probablemente los jóvenes no vengan al show. Aquí no hay show. Me decía la Debbie el jueves, que decíamos todo lo que de Olaxo. Yo al principio decía que enojada la gorda. Uy, y es cierto. Porque yo no dejo que estén hablando, yo no dejo que estén allá afuera. Porque a mí lo que Dios me ha dicho es que enseñarles a adorarme. El Señor me ha dicho, entretenerlos. Eso no me ha dicho el Señor. Y a veces yo me siento mal cuando, cállate, no vamos a seguir hasta que te calles. Y se callan y siguen viniendo. Pero porque no vienen por mí, sino porque saben que se viene a adorar a Dios a este lugar. Usted quiere escuchar el corazón de Jesús. Usted quiere llegar a ser de los íntimos de Él. Póngalo en primer lugar. Antes que todo. Antes que su trabajo. O sea, no voy a trabajar por ir. Pero eso es su trabajo. Lo está alejando de Dios. O sea, pídale a Dios discernimiento. Es que yo le pedí tanto a Dios por una esposa, pero resulta que la esposa era atea. Él tiene que ser su primer lugar. Si usted quiere ser el que Dios está buscando, Él tiene que ser el primero en su vida. Si usted quiere los panes y los peces, Dios le va a dar los panes y los peces. El pastor ahora hablaba de eso antes de pedir la ofrenda. Dios le va a dar porque es una promesa de Dios. Pero si usted quiere pasar a otro grupo de personas, si usted quiere pasar a los íntimos de Jesús, como Juan y como la mujer que tocó el borde de su manto, primero es Dios antes que usted mismo. Quiero que cierre sus ojos y quiero pedir alabanza que pase. ¿Sabe cómo se llama esta prédica? De la multitud a la intimidad. ¿Usted quiere pasar de la multitud a la intimidad? Usted quiere oír los latidos del corazón de Jesús. Usted quiere tocar su manto y que salga poder de Él. Usted quiere eso. Usted quiere ser esa generación. Entonces yo le pregunto ahora, ¿dónde ha dejado su primer amor? ¿Dónde ha dejado a ese que no amó primero? Póngalo en primer lugar en su vida. Métase en intimidad con Él. Prefiéralo a Él que a la tele. Prefiera venir aquí que a la colcha. Prefiera venir aquí que a la gasolina que va a gastar. Traiga a sus hijos el sábado. No les pida permiso. Es que trabaja, que venga. O sea, si trabaja a esa hora específica, no. Sé que está cansado. Tráigalo.